Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Luego de que concluye la conquista de México, pues se inicia un proceso de reparto del botín entre los conquistadores. Es un reparto del botín que pues tiene ciertas características, o más bien responde a ciertas reglas estipuladas en la Edad Media, en donde durante el proceso de reconquista, cuando los españoles recuperaban territorio que antes era territorio musulmán, se repartían las tierras, y se repartían no solamente las tierras, sino los siervos que las trabajaban, que anteriormente trabajaban para los musulmanes. Ese reparto de tierras respondía específicamente al nivel de inversión dado por cada participante, por cada conquistador. De modo que quien ponía más dinero para comprar caballos, para comprar armas, eh, recibía un botín mayor que aquel que ponía pues pocas cosas, que ponía poco dinero, que a lo mejor nada más le alcanzó para comprarse una espada. Entonces, así se repartía lo que se conoce como la encomienda. Cuando los españoles llegan a América y conquistan México Tenochtitlan, deciden repartirse las tierras igual como en un sistema de encomienda, tal como hacían en Europa, en España, durante el proceso de reconquista. Una vez que México, Tenochtitlan se rinde, pues no solamente se rinde lo que y se conquista lo que era parte del Imperio Mexica, sino que incluso otros señoríos deciden rendirse por las buenas. Oaxaca, varios señoríos oaxaqueños se rinden por las buenas. Eh, los Yopis, perdón, los purépechas en Michoacán, que durante mucho tiempo fueron independientes al poderío mexica, al enterarse de que la ciudad de Tenochtitlan fue derrotada por los mexicas, perdón, por los españoles, deciden también rendirse, evitarse problemas, y todo ese territorio forma parte de lo que ya va a empezar a conformarse como la Nueva España. Pero este territorio que se acaba de conquistar, pues se empieza a repartir entre los miembros de la expedición de Cortés, según este sistema de encomienda que, como insisto, tiene un origen medieval. El sistema de encomienda es, pues básicamente eso, dar una encomienda, encomendarle al conquistador español dos cosas. Por un lado, la enseñanza y la fe católica a los indígenas. Obviamente no es tanto que el conquistador pues, les enseñara los sacramentos o el credo a los indígenas, pero la obligación del conquistador era asegurarse de que los indígenas recibieran la debida instrucción, y para ello buscaba pues que hubiera frailes, que hubiera sacerdotes que los evangelizaran. Y para asegurarse de que hubiera frailes y sacerdotes, pues le daba alimento y alojamiento a los frailes para que pudieran asentarse en su encomienda, a lo mejor en la casa principal o en algún punto estratégico, y desde ahí distribuirse por las distintas comunidades que formaban parte de la encomienda. Eso nos referimos cuando hablamos de que su obligación era la enseñanza de la fe católica a los indígenas. Debía buscar personal, frailes, que les enseñaran la fe, que les enseñaran la religión, y para ello pues debía no solamente conseguirlos, sino que debía alimentarlos y alojarlos. La otra función es el quehacer militar. Esto es, el conquistador español debe garantizar la seguridad en su territorio, tanto interna como externa. Debe asegurarse de que haya orden, paz dentro de toda la encomienda, dentro de las comunidades que conforman su encomienda. Y debe garantizar también que desde el exterior no surjan amenazas contra los habitantes de su encomienda, contra los indígenas que habitan su encomienda. Para ello, el conquistador pues tiene que armarse, tiene que tener equipamiento militar, tiene que tener un caballo, arcabuz, espada, etc. Para financiar todo esto, entre los beneficios que recibía el encomendero era recibir un tributo indígena. Los indígenas trabajaban para él, le construían su casa, trabajaban sus tierras, o en su defecto, pues le enviaban un tributo en especie, alimentos, lo que ellos produjeran. Este sistema, insisto, tiene su origen en la España medieval, lo traen a México, pero hay que señalarlo que, dado que no todos los conquistadores participan con el mismo nivel de riqueza, no todos reciben el mismo nivel de botín. Al final todos reciben un botín, ciertamente, pero aquellos que pusieron más dinero en la empresa de conquista, desde que estaban en Cuba,
comprando los barcos, comprando armamento, cañones, etcétera. Quienes invirtieron más fueron los que recibieron más y fueron los que recibieron encomienda. Aquellos que invirtieron poco, a lo mejor sí recibieron botín, pero ya no alcanzó para que recibieran una encomienda. De hecho, solamente el 10% de los conquistadores españoles recibieron una encomienda. Estamos hablando de que no más de 80 conquistadores de los que sobrevivieron, no más de 80 recibieron una encomienda. El resto sí recibe su botín, pero no reciben una encomienda con todo este sistema. Y tienen muchos, la inmensa mayoría pues tiene que hacer en México exactamente lo mismo que hacían en España. Con el botín, si les alcanza, pues compran algunas tierras y se dedican a trabajar, se vuelven agricultores ellos mismos. Aquellos que tienen algún oficio, pues se ponen un taller, compran la herramienta, lo que necesitan y se dedican a ser carpinteros, zapateros, talabarteros, etc. Entonces, hasta en eso la conquista no benefició a todos los españoles, benefició solamente a un grupo muy reducido. Ahora, también hay que señalar, se reparten pues todas las tierras conquistadas por a los indígenas. La única región que no se reparten en encomiendas es Tlaxcala. Tlaxcala, por mandato real, dada la alianza que forjaron con los españoles desde el inicio, reciben como recompensa que no pueden ser repartidos en encomienda. Y no solamente no son entregados como encomienda a los españoles, sino que además se les permite conservar sus autoridades tal como estaban. De hecho, durante los 300 años que dure el periodo virreinal, Tlaxcala va a gozar de total y absoluta autonomía y libertad en cuanto a sus decisiones políticas. Incluso ni siquiera va a tener que pagar tantos tributos como otras poblaciones indígenas. Pero quizá el más importante es que no fueron repartidos en encomienda. Esto va a ser clave porque durante los primeros años del periodo virreinal, los encomenderos pues abusan del poder que tienen sobre los indígenas y no solamente los explotan, sino que los sobreexplotan. En un momento además en el que los indígenas están diezmados por la viruela y de hecho todo el siglo XVI van a estar sufriendo brotes constantes de viruela que van a llevar casi al exterminio de la población indígena. Y si encima de que están afectados por una epidemia que no saben enfrentar y que para la cual tampoco tienen su organismo defensas naturales, encima de eso los están sobreexplotando en las encomiendas, se exponen a que al exterminio, los están exponiendo al exterminio, tal como ocurrió previamente en Cuba y en las Antillas. Los frailes que están llegando a evangelizar a los indígenas dan el grito en el cielo, acusan a los encomenderos con el mismo rey de España de que el sistema de encomiendas está siendo demasiado abusivo con los indígenas, que los está sobreexplotando y que los está llevando casi al exterminio. De hecho, plantean los frailes que el mismo sistema de encomiendas, lejos de ser una ayuda para evangelizar a los indígenas, está convirtiéndose en un lastre para la evangelización, porque los indígenas no pueden acudir a recibir la instrucción en los sacramentos, en los credos, etcétera, porque tienen que estar trabajando para el encomendero español. Esto va a llevar a que por ahí de 1560, 1570, el rey de España decrete que se queda abolida, que se queda prohibida el sistema de encomienda, se suprime por completo. Los encomenderos, algunos ya viejos, otros pues ya muertos, pero que habían dejado su encomienda, se había heredado a los hijos, deciden pues intentar rebelarse para evitar que desaparezcan sus encomiendas y que con ello pierdan su fuente de riqueza. El líder de este levantamiento va a ser Martín Cortés. Resalto, Martín Cortés, el hijo de Cortés, que de hecho Cortés de hecho tuvo con la Malinche. Les cuento el chisme rápidamente. La Malinche y Cortés, pues, evidentemente estaban haciendo el delicioso durante todo el proceso de conquista y pues, si lo están haciendo en algún punto la Malinche se embaraza y tiene a este niño que era Martín Cortés. Sin embargo, Cortés no se casa con ella porque él ya estaba casado, su esposa pues, estaba en Cuba y la Malinche era el segundo frente para Cortés. Bueno, cosas de hombres. Hombres, dirían sus compañeras. Bueno,
El caso es que no se puede casar con ella y en algún punto, además, la esposa de Cortés se entera en Cuba que Cortés tiene un amante indígena. Entonces, en cuanto concluye la conquista de Tenochtitlan, la esposa de Cortés ve la forma de viajar desde Cuba a México y poner orden. Híjoles, es cuando le cae el chagüisle a Cortés eh, y empieza a presionar a Cortés. No solamente lo presiona a su esposa, sino que los mismos frailes que están llegando a evangelizar a los indígenas, pues también ven con malos ojos que Cortés ande con la Malinche, no tanto porque sea indígena, de hecho eso les tiene sin cuidado. Lo que les preocupa y que los escandaliza es que pues él siendo casado ande con una muchacha indígena, eso es lo que los escandaliza, no que sea indígena realmente. Entonces pues ya a Cortés no le queda más remedio que distanciarse de la Malinche, la termina casando con uno de sus hombres de confianza, pero pues eso no significa que se rompiera el vínculo amoroso entre Cortés y la Malinche. De hecho, la Malinche quería tanto a Cortés que lo obedeció en este momento. Lo obedeció, eh, pero pues mantenían cierto contacto porque finalmente tenían un hijo. Eh, Cortés, sin embargo, con el tiempo se termina quedando al niño y Martín Cortés pues crece con su padre. Crece como español. Después vamos a ver cómo está esto. Aunque sea mestizo, crece como español. Martín Cortés encabeza este levantamiento, esta rebelión de los encomenderos y es el primer intento de reconquista, perdón, el primer intento de independencia de la Nueva España y encabezada por el hijo del conquistador de México. O sea, el primer intento de independencia lo realiza el hijo de Cortés, el hijo del conquistador, cosa así de extraña. De todas formas, pues fracasa, de hecho son descubiertos de manera oportuna por las autoridades virreinales, encarcelados, enjuiciados y castigados, algunos con cárcel, otros con la ejecución, porque es alta traición contra el rey. Y pues ya, fracasa este primer intento de independencia y con él desaparece además el sistema de encomiendas, en un esfuerzo por preservar a la población indígena y preservarla para poderla evangelizar. Y aquí va a resultar clave en este proceso, en esta lucha entre la encomienda, perdón, entre los encomenderos y el esfuerzo por preservar a los indígenas, va a ser clave el papel de los frailes que llegan a evangelizar a los indígenas, que son los que hablan mal del sistema de encomiendas, que hablan mal los encomenderos y que escriben constantemente cartas al rey, tratados incluso, donde exponen los abusos de los encomenderos. En ese sentido, el papel de los frailes es esencial para desaparecer el sistema de encomiendas. Y eso nos lleva al protagonismo que tuvieron los frailes en el proceso de evangelización. Es otro proceso de conquista que los mismos frailes se identifican a sí mismos como conquistadores de almas, estaban en una conquista espiritual. En vez de una conquista militar, venía ahora una conquista espiritual que va a ser mucho más profunda que la conquista militar, aunque también tendrá sus reveses. Pero todo eso lo veremos en el siguiente video. Hasta entonces.